Bueno, parece que estamos con dificultades para poder conectarnos en tiempo y en forma, porque ya tenemos 13 minutos de pérdida de tiempo. Y en estas instancias, que ustedes están cerca de la evaluación, el tiempo vale oro para mí y para ustedes. Lamento lo del día viernes, había preparado 4 prácticos para hacerlos. Sofía me mandó la inquietud de por qué no si podía enviarlos, y en realidad no los envié porque cada trabajo práctico merecía su devolución. Y bueno, era mi fin de semana largo, y quería descansar, porque ahora me tengo que poner a trabajar para realizar las preguntas de examen para el lunes que viene. Y bueno, era algo que me había ofrecido, tuve un problema con la computadora. Bueno, no hay problema, felicitas. Era algo que me había ofrecido para poder colaborar y realmente no fue imputable a mí, al contrario, estaba lista y eso la verdad que como estas discordancias que evidentemente no estaban enterados quién iba a abrir el Zoom, no son de mi agrado. Bueno, dicho esto, quiero saber si terminaron con el tema de que les envié el material sobre embargo preventivo, y por si tienen alguna duda. Recuerdo que sobre el final de esa clase se había suscitado una inquietud de Natalia, puntualmente, respecto a la protección de la vivienda familiar, que ya no se llama más bien de familia, sino que el Código Civil y Comercial de la Nación le cambió el nombre y le pone protección integral de la vivienda familiar, perdón, y lo legisla a partir del artículo 244 del código citado. Eh, a diferencia de lo que sucedía antiguamente con el bien de familia, Camila y Erika, si quieren, pueden prender la cámara, por favor. Este debe ser Brandon, a quien molesté para... Ah, Hola, profe, buen día. Estoy en eso, me aparece como una rosquita que está cargando. perfecto, Erika. ¿Y Sí, Camila? profe. Sí, a mí no sé, pero parece que no me anda la cámara, así que estoy tratando de solucionarlo. Mira, vos sabés que a mí me ayudó una vez una de tus compañeras que apretando F6, ¿cuál era? No, F8 Ah, a aparecía ver. la cámara, porque me había pasado lo mismo y bueno, no, no, no te estaría dando resultado. A mí sí en A mí me aquella, anduvo el F8 porque me parecía como que estaba prendida, pero no estaba prendida. bueno, bueno, continuando entonces, así no perdemos el hilo conductor. Lo que les estaba comentando es que la diferencia que marca ahora el Código Civil y Comercial de la Nación son varias. Una es que la persona que quiere afectar la propiedad bajo esta característica de protección integral de la vivienda, no es necesario que tenga un único bien inmueble, puede tener más de una, pero lo que sí de todos los bienes que tiene, debe elegir uno para protegerlo, por así decirlo. En segundo lugar, lo puede afectar total o parcialmente y solamente van a ser beneficiarios de esta afectación del bien, es decir, quienes se van a encontrar protegidos por la afectación del bien, van a ser las personas que convivan con él, es decir, sus hijos menores de edad, su cónyuge, y acá el Código Civil y Comercial de la Nación vuelve a integrar o vuelve a agregar a la figura del conviviente. Como ya les adelanté en el encuentro anterior, y todo
porque surgió por esa inquietud, porque no habíamos llegado todavía al tema, es cuál es el límite de la protección integral de la vivienda. El límite de la protección integral de la vivienda, es decir, queda excluida esta protección por las deudas de expensas comunes, como les dije la vez en el encuentro anterior, por las deudas que afecten al inmueble, me refiero a ARBA y a todos los servicios que puedan afectar al inmueble, y todos los gastos generados para reparaciones o arreglos del bien inmueble. Es decir, yo no puedo oponer esta protección al bien inmueble para eximirme del pago de estas deudas que acabo de mencionar. Entonces el límite, para resumir, si yo tuviese un departamento, una unidad funcional, y lo quiero proteger bajo esta ley, que debo aclarar que esto se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Otra cosa que me parece pertinente aclarar es que no es necesario que lo haga por escritura pública. Yo no tengo que ir a un escribano para hacer la afectación. Directamente, si yo viviese en La Plata y en este momento hubiese atención presencial, podría ir personalmente. Si ustedes ingresan a la página de la provincia de Buenos Aires, van a ver que cualquiera puede, el titular por supuesto, con la documentación que lo acredite, que va a ser la escritura traslativa de dominio, puede inscribirlo directamente en el registro de la propiedad inmueble. Bueno, es decir, es un trámite fácil, no lleva mayor complejidad. No sé si ustedes tienen... y otro límite que me había olvidado son las obligaciones de carácter alimentaria. Si alguno de los alimentantes tuviese la propiedad afectada bajo este régimen, no puede eximirse del pago de las obligaciones alimentarias, alegando que tiene protegida bajo este régimen su propiedad. Bueno, eso es lo único que hay con respecto a lo que ha modificado el Código Civil y Comercial de la Nación. Más que nada esto de la afectación total o parcial del bien, y que no es necesario que el que inscribe la propiedad bajo este régimen tenga una única propiedad destinada a vivienda. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Con respecto al Profe, embargo... ¿le puedo Sí, hacer una pregunta? sí, cómo no, Camila. Entonces, un bien afectado a esta protección integral de vivienda no puede ser usado, por ejemplo, como garantía propietaria para un contrato de locación. Muy buena tu pregunta. Aguárdame. No puedo... Bueno, nada, un tema que tengo con el oído y este auricular, entonces lo cambio. Bueno, muy buena tu pregunta. Acá está dividida la jurisprudencia. ¿En qué aspecto? Hay muchos autores y hay jurisprudencia que opina que cuando yo ofrezco un bien afectado a este régimen como garantía, lo estoy desafectando tácitamente. No necesito una desafectación expresa como para ofrecerlo en garantía. Por ende, hay mucha gente que cree que como está afectado a la protección integral de la vivienda, lo ofrece como garantía y se va a eximir de cualquier tipo de responsabilidad. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con esa situación, pues puede suceder que haya una interpretación como la que les acabo de mencionar. La interpretación sería que tácitamente he
dejado sin efecto la constitución del bien de familia o protección integral de la vivienda. Así como es tan fácil afectarla, es tan fácil desafectarla, ¿no? Así que muy buena tu pregunta, pero vuelvo a insistir en algo. Hay que tener en cuenta la opinión en ese momento de el juez en caso de que hubiese un desalojo o la doctrina imperante en esa oportunidad. Yo les puedo comentar que ya hace un tiempo atrás se habla de la desafectación tácita, porque si no estaríamos frente a un fraude. Estamos ofreciendo algo, estamos ofreciendo un bien a sabiendas de que con él no vamos a poder responder. Entonces, hay una defraudación en ese aspecto. Por eso se ha llegado a la interpretación que acabo de mencionarles. No sé si he sido clara. Sí, gracias, profe. Bueno. ¿alguna otra? Además, generalmente cuando si ofreces un bien en esas condiciones no te lo suelen tomar directamente como garantía. Por lo En general función no. de eso. Claro, pero con este criterio de la desafectación tácita, pueden que te lo tomen, pueden que te lo tomen. Claro, lo que dice Natalia también es muy pertinente porque si uno va a suscribir un contrato de locación, es muy probable que se tomen las medidas pertinentes pidiendo oficios al registro de la propiedad inmueble y ahí va a surgir que está anotado bajo este régimen. Y bueno, vaya a saber si quiere la persona aceptar o tomar el riesgo, ¿no? Así que bueno, es cualquiera de las dos respuestas vuelvo a reiterar la palabra porque me viene bien en este momento, son pertinentes a lo que ustedes han planteado. Así que lo pueden tener en cuenta. No sé si terminaron de ver lo de embargo, porque a mí me gustaría entrar en el último tema, que es sucesorio. No sé, si no terminaron de ver embargo, no hay mucha dificultad en lo que nos quedaba, porque nosotros ya habíamos hablado de que todos los bienes son embargables, habíamos hablado de cuáles estaban exceptos de ser embargados, hicimos un paralelismo entre el 219 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires y el 744, si mal no recuerdo, del Código Civil y Comercial de la Nación, que es un poco más, es más completo que el 219 del Código de Procedimientos. Tengan en cuenta que son dos normas de orden público y que aun cuando se encuentren consentidas, es decir, vencido el plazo para interponer un recurso, el juez de oficio puede levantar esa cautelar y lo que nos quedaba por ver era la prioridad del primer embargante. La prioridad del primer embargante está dada por la fecha de la anotación del embargo, eso es muy sencillo, es decir, hay una premisa que dice que mejor en el tiempo, mejor en el derecho, y acá es exactamente lo mismo, es decir, el embargo trabado con antelación a otro va a surtir o va a tener el privilegio de cobrar en primer lugar. Ahora yo me hago una pregunta, mejor dicho, se las hago a ustedes. ¿Qué sucede si con antelación a un embargo hay anotada una inhibición general de bienes? ¿Cuál tiene prelación sobre la otra? El embargo. ¿Por qué, Magdalena, el embargo? A ver si alguien la puede ayudar. Yo opino como Magdalena, debo decir, el embargo, pero a mí me gustaría que me digan el por qué. Siempre quiero algo más, ¿no?
Marcela. Si le sacás el mute al micrófono, te vamos a escuchar. ¿Por qué, Marcela? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Escuchás, Marcela, o no estás escuchando bien? A ver, Magdalena. ¿Será porque la inhibición general de bienes lo que afecta es la disposición de la venta de ese bien? Tiene que ver con lo que afecta, pero... Y- Sofía, No, la verdad que no sé, no se me ocurre. O sea, para mí tiene más peso el embargo. ¿por Porque si qué? vos- y porque si antes había trabado una inhibición general de bienes es porque o no tenía bienes o no eran suficientes o algo había pasado. Y ahora hay un embargo, tiene que haber algo para embargar, supongo. Si no, tendríamos que seguir con la inhibición general de bienes. No Bueno, sé. vamos a arreglar, estás muy bien encaminada y está muy bien, bueno, partiendo que está bien la pregunta de Magdalena, si yo en este momento tuviese que corregir y Magdalena contesta eso, está incompleto. Mira qué lástima, ¿no? Porque no está fundamentado. Claro, sí. Vieron que todas las preguntas dice fundamente su respuesta, fundamente su respuesta. Bueno, tiene razón Magdalena y termina de completar Sofía. Es decir, si yo tengo trabado por ejemplo, trabé una inhibición general de bienes en el mes de junio del 2020. Hoy anoto un embargo preventivo. Y acabamos de deducir o acabamos de decir que tiene prioridad el embargo. La razón de ser de la prioridad del embargo es porque recae sobre un bien determinado. En cambio, la inhibición general de bienes, si bien hay una indisponibilidad absoluta, no individualiza bienes, recae sobre una masa de bienes indeterminados. Porque, como bien dijo Sofía, por eso tomo lo que ella ha dicho, lo recojo como para poder darles un concepto, yo desconozco los bienes del inhibido. Por ende, al recaer sobre un bien determinado, al individualizar ese bien determinado, por eso tiene preferencia el embargo sobre la inhibición general de bienes. Vuelvo a reiterar, recae sobre una masa indeterminada de bienes, porque no pude individualizar ninguno, porque bien o los desconozco, o porque no habían ingresado al patrimonio del deudor, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta que la inhibición general de bienes no genera prioridad frente a un embargo trabado con posterioridad. Bueno, siguiendo con esto de la prioridad del embargo, puede que sobre un mismo bien recaigan varios embargos. Ya sabemos que va a cobrar el que haya notado con prioridad ese embargo, pero ¿cómo se van a deducir los pagos o las deudas sobre ese bien? Bueno, con lo que se liquide de ese bien se irá pagando al resto de los embargantes. Tengan en cuenta también que el embargo cede, aun cuando ha sido trabado con antelación, cuando el bien se encuentra garantizado, valga la redundancia, no,
con un derecho real de garantía. Pensé que iba a ser redundante en la palabra. Con un derecho real de garantía, es decir, con una hipoteca. Si el bien está hipotecado, la hipoteca tiene privilegio. Es un derecho real de garantía que hace que el embargo ceda. También tengan en cuenta, voy a dar nada más que 2 o 3 tips más porque después el tema de cómo se traba un embargo sobre bienes muebles no registrables es idéntico al proceso ejecutivo y creo que ya lo han visto, ¿o no? ¿Sí? Al fin alguien me contesta, bueno. No sé por dónde irán, pero les queda poco tiempo para el parcial, ¿eh? Bueno, así que en eso no me voy a detener, porque bueno. Otra cosa que sí quiero que tengan en cuenta, que es importante, es las formas que ya dijimos de cuestionar o de levantar un embargo. Habíamos mencionado que cuando nos resultaba excesiva la medida cautelar o considerábamos que no había sido bien trabada o abusiva, teníamos la vía recursiva. Eso ya lo habíamos hablado y cómo se concedía el recurso también lo hablamos. Nos habían quedado los incidentes que yo les mencioné que un embargo se puede levantar a través de la vía incidental, siempre y cuando se hayan cumplido las circunstancias fácticas que lo motivaron, o por ejemplo, cuando existe una tercería de dominio. Y acá ya no es entre las dos partes que están en ese proceso principal debatiendo, por ejemplo, una responsabilidad de daños y perjuicios, sino que aparece un tercero que pretende levantar un embargo sobre un bien que dice que es de su propiedad. Entonces, el embargo también se puede levantar a través de un incidente de tercería de dominio. Cuestión en la que no voy a ahondar porque ustedes ya han visto tercerías en forma oportuna. Con la doctora Jiménez Bauer vieron tercerías. Así que ese tema no vamos a entrar en ese tema. Bueno, ¿qué otra cuestión nos quedaría? No nos queda mucho más, simplemente decirles que el embargo cuando se trata sobre bienes muebles no registrables se lleva adelante de la misma manera que en el juicio ejecutivo, lo lleva adelante el oficial de justicia, traba embargo sobre todos los bienes muebles necesarios hasta cubrir el monto del crédito, que el oficial de justicia tiene facultades que deben estar expresamente aclaradas en el mandamiento, de embargo, que las facultades son de allanamiento y de la utilización de la fuerza pública y la utilización del cerrajero. Esas facultades no son implícitas, expresamente tienen que nacer del mandamiento que va a diligenciar el oficial de justicia. ¿Por qué lo digo a esto? Porque por lo general el juez, cuando libra el mandamiento para llevar adelante un embargo, omite las 3 cuestiones que acabo de mencionarles. ¿Por qué las omite? ¿Intencionalmente? No, la verdad que no lo hace porque son medidas muy agresivas y que tienen un límite con el derecho de la propiedad privada. Es decir, no puede habilitar directamente a un oficial de justicia, si bien es un funcionario público en ejercicio de sus funciones dentro del límite de su competencia, a que directamente con un cerrajero rompa esa cerradura y entre a una casa. Es decir, hay que evitar el mal mayor. Entonces, ante el fracaso de la primera diligencia, esgrimiendo los motivos necesarios, es decir, sabiendo que vive ahí, que no nos quisieron atender, que trataron de ocultarse, etcétera, etcétera, y que pueden desviar bienes, es ahí donde recién el juez nos va a hacer lugar al auxilio de la fuerza pública, al allanamiento o a la utilización de un cerrajero.
Por ejemplo, si vemos que en la puerta de entrada hay un candado, bueno, todas esas cuestiones hay que manifestarlas expresamente para que el juez nos haga lugar. ¿Por qué lo digo a esto? Porque parece desprenderse muy literalmente de la letra, si mal no recuerdo y ustedes me ayudarán, del artículo 213 o 214 del Código de Procedimientos. Parece que ya directamente con el solo hecho de que el juez libre el mandamiento, trae implícitamente estas facultades. Y les digo que no, porque es un avasallamiento sobre la propiedad privada. ¿Cuál es el artículo? ¿O me equivoqué largamente? 214, profe. 214, bien. Entonces quiero decirles con esto que va a ser necesario que ustedes lo pidan y lo fundamenten, tengan motivos para que el juez les haga lugar a estas medidas. Ya no se utiliza más que el primer mandamiento que se libre con estas diligencias que puede practicar el oficial de justicia. Por último, ya vimos algo con respecto a los bienes, por eso les dije que es lo mismo que sucede en el juicio ejecutivo, porque la diligencia la puede hacer si se encuentra el deudor tiene que denunciar si esos bienes le pertenecen o no le pertenecen, en caso de que no le pertenezcan debe indicar de quién son esos bienes muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo que ese tema lo di yo porque les hablé del perro y es donde aflojaron todos con respecto a ofrecer otros bienes a embargo. Y lo que sí quiero decirles es que cuando uno se trata de bienes inmuebles o bienes muebles registrables, el embargo se consolida con la anotación de la medida cautelar en el registro respectivo. Si fuese un bien inmueble, en el registro de la propiedad inmueble, que en el caso de la provincia de Buenos Aires se encuentra en La Plata. Y otra cosa que es una crítica personal, siguiendo la lectura de varios autores, tengan en cuenta que los registros son provinciales y no hay registros federales. Y eso es todo un tema, porque si el deudor tiene bienes en otra provincia, yo solamente anoté en La Plata, porque conozco nada más que los de la provincia de Buenos Aires. Si hubiese registros de la propiedad inmueble de carácter federal, yo podría saber en qué rincón de la provincia, en qué rincón de la República Argentina tiene bienes mi deudor y podría afectar cualquiera de esos bienes. En cambio, como son locales, los registros solamente está individualizado en la provincia donde yo lo anote. Lo mismo sucede con la inhibición general de bienes. Volvemos a la misma crítica, porque la inhibición general de bienes, ¿dónde se anota? En el registro de la propiedad inmueble, en una oficina, en una dependencia, que se refiere a este tipo de anotaciones. Y bueno, es en la provincia de Buenos Aires nada más. Así que esto de que los registros sean localistas nos afectan si somos acreedores, nos beneficia si somos deudores. Bueno, dicho esto, me restaría finiquitar diciéndoles que un embargo preventivo sobre un bien inmueble, como bien lo dice, si mal no recuerdo, el 207, caduca a los 5 años de inscripción. Lo mismo sucede con la inhibición general de bienes. Caduca automáticamente. Ahora bien, la pregunta acá sería, ¿qué sucede si el juicio continúa? ¿Puedo reinscribir la cautelar? Sí, por supuesto que puedo reinscribir la cautelar, siempre y cuando se encuentren las mismas circunstancias que lo motivaron. Vamos a suponer el caso de la rebeldía. Continúa en rebeldía y continúa el proceso. ¿Puedo reinscribir la cautelar? Sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué nos conviene? Y estar muy atentos como abogados, como profesionales, para no dejarla caducar de pleno derecho.
cuando vamos observando que está por caducar la cautelar, le volvemos a pedir al juez la reinscripción. Y no es necesario, en este caso, volver a acreditar los mismos recaudos de admisibilidad. Justo en el ejemplo que les puse, no hay que acreditar la verosimilitud en el derecho, pero supongamos cualquier otro tipo de proceso donde hubiera que acreditar nuevamente la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y ofrecer contracautela. Si ustedes lo hacen antes de que venza la inscripción de esa medida cautelar, no es necesario que vuelvan a acreditar estos recaudos. Simplemente se pide la reinscripción. En cambio, si venció y hay que volver a pedirla, sí necesitarán acreditar los recaudos que acabo de mencionarles. No sé si tienen alguna pregunta para hacer sobre... tengo todas las hojas del revés, como para... Bueno, yo creo que he dado todo lo que corresponde a embargo preventivo. Tendría que mirar el programa, pero me gustaría entrar al proceso sucesorio. A ver si di todo embargo preventivo. Sí, creo que sí, sí. Sustitución, levantamiento, la protección de la vivienda, todo lo hemos visto. Lo único que, si tuviese tiempo, me gustaría, o se los dejo para ustedes como inquietud, que por lo menos traten, estoy mirando el programa, por eso miro para el costado, traten de hacer las diferencias. ¿Vieron como el juego de los 7 errores? Acá no, acá de las diferencias entre el embargo, entre el secuestro y la inhibición general de bienes. Van a encontrar similitudes y diferencias. Entre la figura del secuestro y del embargo hay muchas diferencias, muchas. Así que bueno, se los dejo como inquietud que les va a servir para practicar las diferencias y las similitudes entre por lo menos entre estas 3 medidas cautelares. Bueno, ahora cambiamos el chip, den una vuelta alrededor de la mesa si quieren algo similar y nos vamos al juicio sucesorio. Si es que no tienen alguna pregunta. Abierta a cualquiera de las que tengan que ver con las cautelares que acabamos de mencionar, no tengo inconveniente. Si puedo responderlas, mucho mejor. ¿Ninguna? Bueno. Sucesorio. Bueno, ¿cuál será el objeto del proceso sucesorio? Ya sabemos que cuando hablamos de proceso sucesorio es porque hay un causante que ha dejado bienes o no, y hay herederos forzosos o no, y ya acá vamos marcando algunas diferencias, pero primero vamos a tratar de dar un concepto de lo que es el proceso sucesorio. El proceso sucesorio tiene por objeto la determinación objetiva y subjetiva. ¿Objetiva de qué? De cuál es el patrimonio, es decir, cuáles son los bienes que ha dejado el causante para quienes son llamados a heredar. Es decir, determina los bienes y las personas que revisten el carácter de sucesores. Hay una determinación del valor de esos bienes, que no solamente es para repartir entre los herederos forzosos o herederos testamentarios, sino también para pagar deudas. Con el patrimonio dejado por el causante, hay que pagar las deudas y repartir el saldo, es decir, una vez pagadas las deudas, se reparte el saldo. ¿Qué características tiene el proceso sucesorio? Es de carácter universal. ¿Por qué? Porque afecta todo el patrimonio del causante. Goza del fuero de atracción, es decir, todas las causas que tengan por finalidad la determinación de un valor pecuniario
son atraídas por el sucesorio. Hay dos tipos de sucesiones, la sucesión ab intestato y la sucesión testamentaria. En este momento, bueno, ab intestato significa que el causante no ha dejado testamento, mientras, ese es ab intestato, en ese caso en particular, si no ha dejado testamento, los únicos que tienen derecho a presentarse a abrir ese sucesorio son los que la ley determina o denomina, mejor dicho, herederos forzosos. ¿Y quiénes son? Son los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. En este caso en particular, y antes de que me hagan la pregunta, el Código Civil y Comercial de la Nación, muy ayornado, por cierto, pero en este caso en particular, deja de lado a la conviviente. Si la pregunta fuese, ¿la conviviente tiene derechos hereditarios? Pues no, no tiene derechos hereditarios. La conviviente solamente tiene un derecho que es a la vivienda, si muere su conviviente, ¿no? Cualquiera de los dos, tiene derecho a permanecer en esa vivienda durante un plazo de 2 años, siempre y cuando acredite que no tiene otro lugar donde vivir. Si no, inmediatamente va a ser desalojada por los herederos forzosos. Entonces, antes de que me hagan la pregunta, que podría ser, podrían hacerles esa inquietud, porque No importa la cantidad de años de convivencia, digamos. no, 2 o 30 es lo mismo. 50 y si lo cuidó hasta último momento, tampoco. Tampoco. Pero hay algo, yo acá estoy hablando de la sucesión ab intestato, es decir, la ley no la denominó heredera forzosa. Acá había 2 opciones, o el causante se casaba, entonces era cónyuge, si no había ningún impedimento, o bien tiene esa posibilidad de dejarle una porción de un 33% por testamento. Y ya acá habría una sucesión testamentaria para favorecerla, que sea mínimamente en algún porcentaje. Bueno, entonces vamos a hablar de los 2 tipos de sucesiones. Tenemos la ab intestato, que por lo general uno dice, sí, voy a hacer el testamento, y no lo hace nunca, aun cuando sigue subsistiendo el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es el testamento que redacta la persona de puño y letra, que debe tener determinados requisitos para que pueda ser oponible. ¿A quiénes? A los herederos forzosos, porque van a ser los primeros, o a los acreedores, ¿no? El testamento hológrafo, que sigue teniendo validez en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, es aquel que se hace de puño y letra y que tiene que contener el lugar, la fecha y la firma. Con respecto a la fecha, no necesariamente debe ser con exactitud. Por ejemplo, si yo hoy lo redacto, no necesariamente tendría que poner 9 de diciembre del año 2020, Mar del Plata, 9 de diciembre de 2020. Podría poner diciembre de 2020. Podría poner Navidad de 2020, pero tiene que, cuanto más completo esté, mucho mejor, porque no se olviden que es nada más que puño y letra, y vaya a saber dónde lo guarda y si lo encuentran, etcétera, etcétera. Y el Código Civil y Comercial de la Nación dejó instrumentado, antes eran 3 tipos, en sobre cerrado, instrumento público, y ahora es el hológrafo, el que tiene validez, y el que se redacta en instrumento público. Ese se redacta en la escribanía, y se necesita de 2 testigos, si mal no lo recuerdo. Eso anótenlo, como veo que toman apunte, anótenlo con una llavecita, porque no recuerdo si aún se sigue requiriendo la necesidad de 2 testigos para que
que vean firmar al que luego será el causante. Bueno, ¿cuál es el juez competente para entender en el del último domicilio, como dijo Magdalena? ¿Cuál es el juez competente para entender en la sucesión el del último domicilio del causante? Pero acá hay algo muy interesante a tener en cuenta. En la provincia de Buenos Aires, que existe lo que se denomina la prórroga de la competencia territorial. Vamos a suponer que el último domicilio del causante fue en Tras la Sierra, Córdoba. Y todos los herederos mayores de edad y capaces viven en la ciudad de Mar del Plata, ya que estamos en la ciudad de Mar del Plata. ¿Y qué deciden entre ellos? Prorrogar la competencia. Hacen una prórroga de la competencia territorial porque en la provincia de Buenos Aires está permitido, pero siempre que estén todos de acuerdo. Si no, habrá que abrirlo en el último domicilio del causante. Por eso habla de prórroga de la competencia y es en la provincia de Buenos Aires. Bien, Profe, sí. y en el caso de que los inmuebles que puedan entrar dentro de una sucesión, que no estén en el lugar donde estaba el causante, ¿se puede iniciar también en ese lugar? ¿O tienen que estar todos de acuerdo? Si hay varios inmuebles, vos decís, diseminados en el territorio de la República Argentina. Claro, o que estén, no sé, en otra provincia o en otra ciudad que no es donde murió el causante. Bueno, se tiene por competente el juez de residencia de la familia o de residencia habitual, porque puede ser que el causante haya fallecido en un lugar donde iba de vacaciones habitualmente a pasar una temporada, y bueno, no va a ser, porque vamos a suponer que él vive en Tucumán y venía a pasar las vacaciones a Cariló. Y justo dentro de esos 3 meses de temporada fallece. Bueno, puede suceder, todo puede suceder. Y se abrirá en Tucumán, en este caso en particular. Si era su residencia habitual y era donde residía junto con su familia o parte de la familia, se abrirá en ese lugar. En caso de conflicto de competencia con respecto al último domicilio del causante, bueno, ahí habrá que resolver con las excepciones que ustedes conocen. Declinatoria, inhibitoria, etc. Pero tenemos que partir de una premisa que el sucesorio se abre en el último domicilio del causante de residencia habitual. De residencia habitual. Por eso en el ejemplo que puse, no se va a abrir en la provincia de Buenos Aires, porque estaba de vacaciones. El último ejemplo que puse, que vino pobre a pasar las vacaciones a Cariló y falleció. Bueno. Entonces, en primer lugar, la sucesión debe entablarse ante un juez competente. ¿Quiénes son los legitimados para abrir el juicio sucesorio? Ya dijimos, aquellos a los que la ley llama heredar, los legitimados forzosos, que deben acreditar el vínculo con el causante. Entonces, para abrir el sucesorio, lo primero que tenemos que tener es un acta de defunción. Esa acta de defunción parece algo que parece que estuviese diciendo una obviedad. Es una obviedad. Pero ¿a qué voy? Yo, la verdad es muy entendible que cuando uno pierde un ser querido no está en el detalle del acta de defunción, si está bien redactada, si no está bien redactada. Y después nos encontramos con varios problemas, muchos, de los que algunos se los podrán imaginar y otros no se los pueden ni imaginar porque aún en el ejercicio de la profesión decimos, no puede ser. Por ejemplo, que pongan un estado civil que no era, en el acta de defunción pongan que era soltero o soltera y es casado o casada. Otra, que pongan, cometan un error en el domicilio, que pongan como último domicilio a lo mejor
el del el hospital en el que falleció, y en realidad ese no es su último domicilio, porque no vivía en el hospital o en una residencia geriátrica, sino que estaba de paso ahí. Que esté mal escrito alguno de los nombres o apellidos. No se imaginan el problema que eso nos trae cuando, por ejemplo, acá estoy viendo, bueno, no voy a poner, por ejemplo, un apellido que vaya con Z y C y omitan alguna de las letras o lo pongan con doble Z. Bueno, son detalles que uno, vuelvo a insistir, ante un momento de la pérdida de un familiar, no pone atención a esas cuestiones o a esas situaciones y después no coinciden o errores en el número de documento. Bueno, infinidad de situaciones que se pueden dar cuando se hace el certificado de defunción, que luego va a traer muchos inconvenientes en la tramitación del proceso sucesorio. Acá me estoy deteniendo a contarles algo de la práctica, que en algunos casos suele salvarse con el famoso auto de identidad. Cuando no me coinciden los datos del certificado de defunción, que por lo general sucede que no coincidan con qué, con alguna de las actas, el acta de matrimonio, por ejemplo, si yo soy el cónyuge y estoy abriendo el sucesorio, y bueno, no coincide a lo mejor los apellidos porque hay errores, entonces no está casado con Mariana Ledesma con S, parece que era una Ledesma con Z. Bueno, no soy la misma persona, créase o no, por eso hay que ser muy cuidadosos con estas cuestiones. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que acreditar con el certificado de defunción es la existencia de un causante. Luego tenemos que acreditar que somos herederos forzosos, entonces, ¿con qué lo acreditaremos, Ezequiel? Y si soy hijo con la partida de nacimiento. Muy bien. Si sos cónyuge con el acta de matrimonio, y así sucesivamente. Así se acredita el vínculo. ¿Lo puede abrir cualquiera de los herederos? Como podrán ver, está dando vueltas que va a seguir hasta el año, bueno, vaya a saber cuándo. Cualquiera de los herederos puede abrir el sucesorio. Por eso yo dije algo que es importante, que es el fuero de atracción. Y acá no tiene que ver con cuál abrió primero, ya esto lo habíamos hablado en la acumulación, porque en definitiva se van a acumular los procesos. El tema es cuál se va a acumular a cuál. Sí sabemos, que ya lo hablamos en su oportunidad, que si hay un testamentario y hay un ab intestato, siempre se va a acumular el ab intestato al testamentario. Bien, dicho esto, si yo soy un heredero forzoso y conozco al resto de los herederos, en mi escrito de presentación voy a denunciar el nombre, el apellido del resto de los herederos, a los efectos de que a ellos se los cite por cédula. Si digo que no los conozco o no hago mención a la existencia de otros herederos, el juez va a dictar un primer despacho donde va a ordenar varias cosas. En primer lugar, lo que el juez va a hacer es abrir el sucesorio, pero va a ordenar que se libre oficio al registro público de testamentos para saber si dejó o no un testamento por escritura pública. Va a librar directamente el juez las planillas de juicios universales a los efectos de saber si hay otros juicios de este carácter, por ejemplo, un concurso que haya estado abierto con antelación al fallecimiento del causante, para saber si hay otros procesos por el tema del fuero de atracción. Entonces se va a librar, el mismo juzgado va a librar las planillas de juicios universales, se va a ordenar que se libre un oficio a IPS
al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires a los efectos de saber si el causante tenía algún beneficio previsional o algún tipo de deuda con la provincia de Buenos Aires de carácter previsional, y va a ordenar que se publiquen edictos en el diario de mayor circulación del último domicilio del causante y en el boletín oficial. Acá realmente no hay el Código de Procedimientos habla de un plazo de tres días, que se publicarán durante 3 días los edictos, mientras que el Código Civil acorta el plazo, y entonces ¿de qué dependerá? Del criterio del juzgado. Y debo decir que en este caso han sido bastante contestes los juzgados del Departamento Judicial de Mar del Plata en acortar el plazo de publicación porque es onerosa la publicación de los edictos. Algo que no dije, y es muy importante que tengan en cuenta, es que cuando yo abro el sucesorio, como todavía no se ha determinado el patrimonio que entra en juego, no pago tasa y sobretasa de justicia. Esto es muy importante, porque ¿la voy a pagar a la tasa y a la sobretasa? Pues sí, la voy a pagar. ¿Sí? ¿Cuándo? Al final del sucesorio. Cuando ya tengamos determinado todo el acervo hereditario, en ese momento tendré que oblar la tasa y la sobretasa de justicia. Ya van a llegar, eso lo van a ver con la doctora Jiménez Bauer, muy probablemente. Bueno, todos estos recaudos que acabo de mencionarles, el juez va a citar y a emplazar en estos edictos que va a publicar a que los herederos se presenten dentro del plazo de los 30 días. Más allá de que publiquen por 1 día, 2 días o 3 días, que por lo general, vuelvo a insistir, se está por el menor plazo posible por lo oneroso que es publicar edictos, los herederos que yo no denuncié, tienen un plazo de 30 días para presentarse. ¿Esto qué significa? ¿Que no se pueden presentar con posterioridad? Sí, pueden presentarse en cualquier etapa del proceso sucesorio. Pueden presentarse aún luego de dictada la declaratoria de herederos, los herederos forzosos o aún algún testamentario. Pero bueno, ya veremos. Algo que omití decirles es que en el escrito de inicio, ya retrocedí, como en el juego de la oca retrocedí una casilla, hay que denunciar con la mayor precisión posible los bienes. Hay que individualizar los bienes. ¿Se pueden ir agregando otros bienes durante la sustanciación del sucesorio? Sí. Sí, se pueden ir agregando otros bienes porque llega a mi conocimiento que este tío que no tenía hijos, no tenía ascendientes, no tenía hermanos, no tenía... Bueno, este tío tenía hasta un yerbatal en Misiones. Bueno, vamos incorporándolos al acervo hereditario. Bueno, una vez que se ha vencido el plazo que tienen los herederos para presentarse, el juez va a darle vista al Ministerio Fiscal. ¿Para qué? Para ver si hay alguna deuda del fisco. Es decir, si el fisco tiene interés en ese sucesorio. ¿Se acuerdan que les dije que hay que pagar deudas? Y acá ustedes podrían preguntarme, ¿puede un acreedor abrir el proceso sucesorio? Pues sí. Si mal no recuerdo, y acá les pido nuevamente ayuda con el código en la mano, el artículo 729 del Código de Procedimiento Civil y Comercial habla de la posibilidad que tienen los acreedores del causante de abrir el sucesorio. ¿Es el 729? ¿O me equivoqué?
Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, el 729. Vieron que sigue existiendo todavía esto de los 9 días de llanto y luto, etcétera, etcétera. Acá van a ver un plazo muy particular con respecto a los acreedores, porque los acreedores tienen, tienen que haber esperado, si mal no recuerdo, unos 4 meses para poder abrir el sucesorio. Si ustedes cuentan los plazos que dice el 728 más, bueno, les va a dar 4 meses para la apertura del sucesorio de los acreedores. Cuando lo inician, vienen los acreedores a iniciar el sucesorio. Acreditarán que son acreedores del causante con la documentación pertinente que tengan. Es muy probable que ahí se presenten los herederos y bueno, continúen los herederos con el trámite del sucesorio. Puede pasar a la inversa, puede pasar que los acreedores se enteren a través de la publicación de edictos que ha fallecido el causante y quieran venir a cobrar sus deudas. Y ahí tienen que venir y presentarse en el sucesorio y los herederos tienen que reconocerlo como acreedor del causante. Se llama, esa figura se denomina acreedor de legítimo abono. Ese es el nombre que tiene. Ahora, ¿qué sucede si los herederos no lo reconocen? Tendrá que ir por un juicio ordinario posterior. Porque quiero aclarar algo que no he dicho. En el sucesorio no se dirime ningún tipo de litigio. Ningún tipo de litigio. Cualquier litigio que exista debe dirimirse por el proceso que corresponda, ordinario, sumario o proceso especial que corresponda, porque la finalidad del sucesorio es la que les mencioné al principio, determinar objetiva y subjetivamente. Objetivamente el patrimonio, subjetivamente los herederos, pero cualquier contienda que se suscite, si soy hijo o no soy hijo, iremos por un trámite de filiación. Si soy heredero, si soy acreedor, si me corresponde, no me corresponde. Si no lo reconocen los herederos forzosos como acreedor de legítimo abono, tendrá que discutirlo por el proceso que corresponda. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda al respecto? ¿Ninguna? ¿Puedo seguir adelante? Bueno, perfecto. ¿Qué más? A ver, para no darles el tema de Marcela, que el viernes tiene que continuar con sucesorio. Ya hablamos del fuero de atracción, la legitimación activa, los requisitos, medidas de seguridad. Buenísimo este tema. Y acumulación de sucesorios también lo hablamos. Medidas de seguridad. Cuando se abre, ¿se acuerdan cuando hablamos del embargo sin expresión de monto? Y dijimos que a veces solía coincidir el objeto de la cosa embargada con el objeto del proceso. Bueno, acá una medida de seguridad podría ser el embargo sobre la masa del acervo hereditario o alguno de los bienes del acervo hereditario, y si no alcanza con eso, directamente una inhibición sobre el acervo hereditario. Así que esas son las medidas de seguridad que podría dictar el juez. La verdad no tengo mucho más para decirles porque luego sucesión ab intestato, testamentaria, creo que lo tiene que dar Marcela. Igual me extendí, periodo informativo, escrito inicial, requisitos, informe al registro de juicios universales, Instituto de Previsión de la Provincia de Buenos Aires, citación de herederos e interesados, forma y plazo, ya les dije, certificación, vencimiento del plazo, cuando se da después que
¿Cuándo se da la certificación y el vencimiento del plazo? Es cuando se le dio vista al agente fiscal para ver si tiene deudas o no tiene deudas el fisco, y una vez que lo devuelve el agente fiscal, se certifica el plazo, es decir, a partir de ahí, yo ya le puedo decir a su señoría que se encuentra vencido el plazo para que se presenten los acreedores y el resto de los herederos llamados o citados por edictos y por cédula, y se dicte la declaratoria de herederos. Hay muchos trámites durante la sustanciación del sucesorio que ustedes van a ver, por ejemplo, que el juez puede llamar a una audiencia cuando los herederos no se encuentran, no se ponen de acuerdo, que suele suceder que no se pongan de acuerdo. Entonces el juez los cita a una audiencia. Esto es por lo general, suele darse, y está bueno que ustedes se lo hagan entender a sus clientes, cuando el acervo hereditario está comprendido por una cuantía de bienes, pero no lo citen a designar un administrador, que ahí era la figura a la que quería llegar, cuando se trata de un departamento, un monoambiente, o cuando lo único que quedó fue dinero en un plazo fijo, porque lo único que van a hacer es generar gastos, y realmente no vale la pena, discúlpenme el lenguaje coloquial que estoy utilizando, pero realmente cuando el acervo hereditario no está conformado por bienes de una gran cuantía, designar un administrador tercero o ajeno al sucesorio genera gastos, genera gastos. Ahora, ustedes podrían decirme, bueno, sí, pero tenemos una casa que hay uno de los herederos que la está ocupando, porque vivía con el causante. ¿Puedo designar un administrador? Sí, puedo. Hay alguno de los herederos que sea administrador, pero ojo, que tiene, como cualquier administrador, la obligación de rendir cuentas. Por ende, si gastó para el corte de pasto, si gastó para las lamparitas que se quemaron, si gastó para la cañería o plomería, todo eso después se descontará de lo que haya que repartir, porque esos gastos salieron de su bolsillo. A no ser que digan, bueno, lo compensamos. ¿Por qué lo compensamos? Y lo compensamos porque vos estuviste utilizando el bien y no se te cobró un alquiler, por ejemplo. Y ni hablar si tuviésemos que en este momento hablar de la colación o algo por el estilo. La declaratoria de herederos realmente no constituye Estado, la declaratoria de herederos, porque lo único que hace la declaratoria de herederos es ni más ni menos poner o instituir a quienes ya la ley ha instituido como herederos forzosos. Es decir, los constituye en herederos universales del patrimonio del causante. Y quiero decir que con la declaratoria de herederos no se finiquita el proceso sucesorio. El proceso sucesorio se finiquita con la partición de los bienes y la adjudicación, partición y adjudicación de los bienes. Ustedes podrían decirme, sí, pero también puedo designar un tasador. Sí, puedo designar un tasador. Cuando tengo el monoambiente no voy a designar un tasador, pero cuando la cuantía del acervo hereditario sí lo requiere, voy a designar un tasador. Si no, no, porque también tengo que pagarlo. El tasador tiene que justipreciar el monto de los bienes para poder luego hacer la partición, que puede ser judicial o extrajudicial. ¿Cuándo puede ser la partición judicial? Puede ser judicial cuando todos los herederos son mayores de edad y son capaces. Si hay algún heredero menor de edad o hay algún heredero incapaz, la partición se tiene que hacer
judicialmente. ¿Y en qué varía esto? En los gastos. Porque la partición extrajudicial, nos ponemos todos de acuerdo, como gente civilizada, nuevamente el lenguaje coloquial, como gente civilizada, y decimos, bueno, vos te quedás con esto, yo con esto, y así repartimos los bienes. Pero cuando no hay acuerdo, o cuando hay alguna persona que no es capaz o es menor de edad, esa partición se debe hacer dentro del proceso sucesorio y tiene un dinero, cuesta dinero, va generando una erogación en el proceso sucesorio, que recuerden que para que el juez me inscriba la declaratoria de herederos sin necesidad de hablar de partición ni adjudicación ni nada por el estilo, yo previamente ahí tengo que pagar. Cuando yo al juez le pido que se libren los oficios y testimonios de la declaratoria de herederos, porque a lo mejor no quiero hacer partición y menos adjudicación de bienes, porque los vamos a vender, porque es un único departamento y luego vamos a hacer un tracto abreviado, tengo que pagar previamente. ¿Y qué tengo que pagar? La tasa, la sobretasa y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, dependiendo de la fecha del fallecimiento del causante. Si es con posterioridad al año 2011, porque es una ley que entró en vigencia en el año 2011, se paga el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que es un porcentaje sobre esa masa hereditaria. ¿Y qué otra cosa tiene que estar paga para que el juez me ordene librar el oficio y el testimonio, además de la tasa y la sobretasa? Los aportes de ley. Si se pagan los aportes de ley, se supone que también se pagaron los honorarios del abogado. Porque si yo pagué, no cometan ese error por hacer beneficencia, de obtener el oficio, el testimonio de la declaratoria de herederos y que el cliente les diga después te pago, porque si ya se pagó la tasa, la sobretasa, los aportes de ley, el pago de los aportes de ley hace presumir que ya me pagó los honorarios. Entonces, porque yo tengo que presentar un escrito diciendo, señor juez, que vengo en legal forma a realizar los aportes de ley en virtud de haber percibido la totalidad de mis honorarios profesionales, porque los aportes de ley se hacen con respecto a qué? Al pago de los honorarios profesionales. No surge algo que no dije, pero creo que lo entendieron todos, que el pago de la tasa y la sobretasa, o si lo dije al principio, tiene que ver con el valor de los bienes, pero no el valor de mercado, sino el valor que surge de dónde, de las valuaciones fiscales que extiende ARBA, en su caso si fuesen inmuebles, ¿no? De eso, no el valor de mercado, que a lo mejor un bien inmueble, yo a la venta lo pongo a $1 millón, por decir algo, y la evaluación fiscal son 500.000 pesos. Entonces yo pago sobre eso. ¿Que es mucho? Sí, es mucho. Sí, sí, sí. Sí, además hay una presunción en la sobretasa de un 10% del valor de los muebles que estaban dentro de ese bien inmueble. Ya lo van a ver a todas estas cuestiones. Bueno, acá dice admisión posterior de herederos, ya lo hablamos, que podrían admitirse con posterioridad a la declaratoria de herederos. Obviamente deberán aceptar el sucesorio. Aguárdenme un momento, por favor.
discúlpenme. Tengo, les voy a decir que por qué apagué la cámara y el micrófono. Me atacaron a mi perro ayer, me la mordió otro perro y la tenía frente a mí, no sabía si estaba descompuesta, qué tenía, bueno, cosas de la vida. Si estuviese en el aula no estaría viendo a mi perra, pero bueno, estoy en mi casa y la tengo frente a mis ojos. Bueno, les estaba diciendo que cuando se presenta un heredero con posterioridad a la declaratoria al dictado de la declaratoria de herederos, tiene que tomar o mejor dicho, aceptar las condiciones en las que ya se encuentra el proceso sucesorio. Porque si nosotros hubo declaratoria de herederos y por tracto abreviado se vendió el bien, no puede venir a pedir ningún tipo de... no puede venir a invocar una nulidad de la venta, un fraude de la venta, nada. Por eso digo, tiene que tomarla en el estado que se encuentre. Ahora, vamos a suponer que se presenta con posterioridad a la declaratoria de herederos y es heredero y se acredita que es heredero, se ampliará la declaratoria de herederos. Todavía no lo finiquitamos al proceso. Y los trámites previos a la inscripción se los conté. Sin querer, se los fui contando cuáles son los trámites previos a la inscripción de la declaratoria de herederos. Todo lo que hay que pagar previo... previo al... Estaba mirando a ver si me había olvidado de algo, Sí. Me olvidé, sí. Otro trámite previo a la inscripción de la declaratoria de heredero. Además de lo que les dije de todo lo que hay que pagar, hay que librar oficios al registro de la propiedad inmueble a los efectos de saber si había algún embargo sobre ese bien, si pesa algún embargo, y también al registro de la propiedad inmueble hay que librar el oficio de anotaciones personales para saber si el causante se encontraba inhibido. Así que esas cuestiones, esos son los trámites previos. Tasa, sobre la evaluación fiscal y la declaración jurada patrimonial, los certificados de dominio y de antecedentes personales y evaluación fiscal, porque es de donde surge el pago de la tasa y sobretasa, el pago de los aportes de ley y de los honorarios profesionales, y recién ahí se libra el oficio de la declaratoria de herederos. Les cuento una anécdota, nada más, y con esto los libero. No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacerme. Si quieren hacer alguna pregunta, abierta a las que sean, si no fui claro en algo, o consideren que quieren saber algo, pero si no, les cuento una anécdota hablando de esto de lo cuidadoso que hay que ser con los certificados de defunción y las actas de nacimiento y de matrimonio y todo lo demás. Hay un sucesorio en el que estamos participando por alguien que realmente es de muy, muy avanzada edad, que tiene más o menos aproximadamente, la apertura de este sucesorio debe tener unos 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque cada heredero que se fue presentando tenía el apellido escrito de una manera distinta al de la madre. Y, es decir, no coincidía con el acta de nacimiento de la madre, con el acta de matrimonio de la madre, ni el certificado de defunción de la madre. Entonces el juez tuvo que ordenar una medida de este auto de identidad, porque en todos los documentos aparece, se los cuento porque, bueno, lo podrían encontrar tranquilamente en la mesa de entrada virtual.
En todos los documentos aparece nominada diferente, Ana María Ruoti, con una sola T. Ana Ruoti, con 2 T. Ana María Rueda, Ana María, y así sucesivamente, como Ruedi, bueno, Ruoto, Rueta, etcétera, etcétera. No se imaginan, por eso hace 10 años, y siguen falleciendo los que venían en la línea directa y vienen presentándose los colaterales, porque ustedes sabrán, en los que vieron sucesiones, que hasta el 4º grado los colaterales se pueden presentar al sucesorio en representación del premuerto. Por eso les digo que estamos representando a alguien de muy avanzada edad, porque es un sobrino. Entonces, claro, es una sucesión que no va a terminar, no sé, el abogado que la inició, que es un colega conocido, estudió conmigo, claro, pensó que había encontrado el sucesorio de su vida porque es un campo importante. Bueno, a lo largo de todos estos años, con tantos herederos que fueron apareciendo en representación del premuerto por los errores en el nombre del causante y sus documentaciones, llevamos 10 años de apertura de un proceso sucesorio, sin resolver, sin declaratoria de herederos, por supuesto, porque todavía seguimos acreditando si estos que se presentan, que ya vienen en representación del premuerto, tienen derecho o no tienen derecho a ser admitidos en ese sucesorio. Miren qué complicación les estoy contando. Bueno, una anécdota nada más. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo 2 preguntas. En cuanto a las medidas de seguridad, usted nombró el embargo y la inhibición Podría ser general la de inhibición. bienes. Sí. ¿Un secuestro, por ejemplo, también podría darse o solo esos 2 casos son? Muy buena tu pregunta. El secuestro es una medida extrema porque implica un desapoderamiento. Eso suele darse cuando se trata de bienes de difícil conservación o que yo tenga temor a que puedan desaparecer. Vamos a suponer el caso en que fallece una persona y queda habitando la propiedad la conviviente, que van a venir los hijos a la yugular de la conviviente. Entonces, esta persona que acaba de fallecer era un coleccionista de obras de arte. Y yo realmente tengo temor, como no las tengo individualizadas, primero podría pedir un embargo. Y si el embargo no alcanza, que ustedes eso ya lo han visto, cuando vieron secuestro, lo deben haber visto como autónomo o como complementario. Si el embargo no alcanza, puedo pedirle al juez como medida complementaria el secuestro. Ahora bien, siempre tenemos que tener en cuenta sobre qué vamos a pedir un secuestro, porque no voy a venir a pedir un secuestro sobre un copón de cerámica. Puede tener mucho valor afectivo para mí, pero realmente genera gastos porque va a haber un secuestro, se va a designar un depositario judicial y mientras dure ese sucesorio va a ir erogando gastos. Pregunta pertinente y creo que la respuesta está dada en base a cuáles son los bienes que integran el acervo hereditario y si la medida solicitada no alcanza para garantizar lo que yo pretendo con la misma, ¿no? No sé si fui clara con la respuesta.
Sí, profe, ahí lo entendí, porque había pensado que solo esas dos cosas se podían dar. Y la No, otra que es algo que no entendí muy bien, o a ver si lo entendí bien, en el tema de la partición extrajudicial. Entonces es necesario que igual se dicte la declaratoria de herederos. muy bien, sí, 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 porque no termina con la declaratoria de herederos. Eso lo tienen que tener muy claro. Sí, no hay problema. Eso lo tienen que tener muy en claro, que no, el proceso sucesorio no termina con la declaratoria de herederos. ¿Puedo yo, como todavía no sabemos qué vamos a hacer con los bienes, es un solo departamento, somos dos hermanas que nos llevamos súper bien, y bueno, vamos a arrendarlo, vamos a alocarlo y nos repartimos porque lo podemos hacer, porque todavía lo podemos hacer, bueno, lo dejamos así porque nuestra idea es venderlo y lo vamos a vender por tracto abreviado. Ahora, somos 8 herederos, 5 herederos o 2 herederos que nos llevamos muy pero muy mal, y lo mejor que hay que hacer, aconsejar en ese caso en particular como profesional, es que luego de la declaratoria de herederos se haga la partición y la adjudicación de los bienes. Lo puedo hacer extrajudicialmente si lo hago en una escribanía y se inscribe, donde en el registro de la propiedad inmueble se inscribe qué porcentaje del bien le corresponde a cada uno de los herederos. No necesariamente con esto quiero decir que tengo que venderlo, porque a lo mejor no lo pude vender o estamos esperando otra oportunidad para venderlo, pero sí quiero que quede en claro que, por ejemplo, somos dos, que el 50% me corresponde a mí, y primero el burro, y el otro 50% le corresponde, por ejemplo, a mi hermana. ¿Mm? Ahí, pero lo hacemos extrajudicialmente, vamos a una escribanía y nos ponemos de acuerdo y hacemos la partición extrajudicial. Y eso se llama adjudicación. Una vez que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble se llama adjudicación. ¿Por qué digo esto de hacerlo fuera del proceso? Si estamos todos de acuerdo y somos todos capaces, porque genera gastos, vuelvo a insistir, genera gastos dentro del proceso sucesorio. Imagínense que ya los honorarios profesionales se regulan sobre el valor de los bienes y las etapas en que cada letrado haya intervenido. Por eso uno dice, es tan caro lo sucesorio. Y es. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Podría iniciarse por beneficio de litigar sin gastos este proceso? Muy buena tu pregunta. No. Bien. No se puede iniciar con beneficio de litigar sin gastos, porque hay bienes, muy buena, muy pertinente, yo la podría haber hecho yo en el examen, pero acá tienen una compañera que no, porque hay bienes, y nosotros dijimos que esos bienes es para pagar deudas, los liquidaremos si es necesario. Así que bueno, en todo caso, ¿qué pasaría? Ustedes podrían también preguntar, ¿y qué pasa si al momento de terminar el sucesorio, de ir concluyendo con la etapa, no tienen el dinero para pagar la tasa, la sobretasa, el pedido de informes, etcétera, etcétera? Y bueno, no se termina el sucesorio, queda ahí. Y a nosotros nos queda un crédito como profesionales, un crédito pendiente. Así que igual uno trata de insistirle las personas, los herederos consiguen el dinero luego para pagar estas cosas que les acabo de mencionar. Lo que no vamos a introducirnos, porque no es lo que nos interesa acá, lo único que nos interesa es el trámite, que ustedes sepan el trámite de un proceso sucesorio, es cómo entra a participar el cónyuge
También, bueno, ya termino, ya sé que me excedí, les pido disculpas. Debe haber sido porque como no pude hablar el viernes, no vamos a entrar a hablar acá y tampoco va a ser objeto de preguntas de examen la participación del cónyuge, si es un ganancial, no es un ganancial, si le corresponde, no le corresponde, si va por el 50, si es equiparable a un hijo, no es equiparable a un hijo. Todas esas cuestiones las verán ustedes en derecho de fondo cuando vean sucesiones. Nosotros lo único, por lo menos de mi parte, lo único que me interesa es que mínimamente entiendan o sepan el proceso sucesorio. Bueno, muchas gracias como siempre por vuestros tiempos. Voy a poner los presentes porque ya pasaron la lista de los presentes. Hoy es 9 del 12. Los pasó Juan Cruz. Nazaret está presente, Felicitas también estuvo presente, Bruno estuvo ausente. Agustina Cruz, me pareció verla en un momento, entonces soñé. Melanie también se conectó, pero se desconectó. Sí, profe, Melanie me mandó que tenía problemas de internet, se le estaba cortando. Ah, entonces vamos a ponerle un presente. Magdalena está, Natalia también está. Marcela también está, Ezequiel también, Matías Moyano no, Florencia Riopedre no, Sofía Rojo sí, Sofía Miner no, Micaela Werner no, Erika Panelo sí, Luciana Gigliotti sí, Romino Ochoa sí, Federico Fernández Ríos no, Milagros Di César estuvo, Camila también, y Magalí no. Bueno, hasta el 14, entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta respecto al examen. No, eso íbamos a consultar la fecha porque en la comisión de la noche es el 15 y no sabíamos si era el 14 o el 15. Nosotros siempre habíamos fijado el 15, lo que pasa que les comento una cosa. Si es el 15, nosotros la nota la entregamos el 16, porque ya nos propusimos corregir en un día. Es decir, el 15 se toma el examen, el 16 se corrige, se entrega la nota y 7 días más tarde tomamos el recuperatorio. Es decir, lo estaríamos tomando el 23. Yo no sé si ustedes tienen ganas de, previo a la Navidad, a la Nochebuena, a Papá Noel, o lo como quieran llamar, el pan dulce, o por donde se les cruce el festejo, la celebración, tener examen oral de derecho procesal. No sé. ¿Quiénes están viendo la fecha? No, ayer una compañera en el grupo de WhatsApp nos dijo que en la comisión de noche era el 15, entonces queríamos consultar para saber qué día era el nuestro, porque a ver si pensábamos que era el 14 y no, al final era el 15. Solamente eso, confirmar. Con la doctora Jiménez Bauer teníamos entendido que era el 14. Ahora, si ella tiene otra información que no compartió con el grupo, que somos Juan Cruz y quien les habla, yo, en mi caso en particular es lo mismo, tomar el día lunes 14, tomar el martes 15, lo que me parece un poco, yo primero que deseo que todos les vaya muy bien y no haya nadie al recuperatorio, pero si por alguna circunstancia alguien fuese al recuperatorio, está rindiendo un 23 de diciembre, es un poco estresante para ustedes y para nosotros también, o a no ser que nos pongamos más buenos o estamos previo a la Nochebuena. Bueno, no, pensé que querían hacer alguna pregunta respecto a la forma del parcial, más que a la fecha a esta altura es indistinto. Lo definirá la doctora Jiménez Bauer el viernes. Yo hasta ahora tenía el 14. Profe, en cuanto a los casos, ¿van a ser de nuevo 10 casos o va a haber de todo? ¿Va a haber preguntas de desarrollo y eso? No van a ser 10 casos. No da el tiempo material, desde mi punto de vista no da el tiempo material.
para 10 casos en 60 minutos. No. Sí voy a formular algún caso que no trae mayor, es decir, más que nada el viernes yo quería, más que los casos, lo que quería era que ustedes darles dos o tres tips respecto a la resolución de casos. Que me gustaría que ya que estamos acá charlando y si tienen un minutito más de tiempo, se los comento. Cuando uno tiene un caso, una situación problemática, porque ni siquiera es un caso, tiene una respuesta única. Por eso se llama situación problemática. Es como cuando en matemática vieron que los problemas tienen una respuesta única, no hay otra. Esa es la diferencia con el caso, porque los casos los pueden abordar desde diferentes puntos de vista y los casos pueden tener soluciones distintas. En cambio, cuando uno plantea un problema, un pequeño problema que es la redacción más larga que si fuese una pregunta, lo que tiene que enfocarse puntualmente es qué es lo que se está preguntando, qué quieren saber. Primero, no agregar cosas que no están escritas, no suponer situaciones que no están plasmadas, es decir, no, porque si hubiese un tercero, por las dudas yo contesto, porque no. Simplemente ceñirse a la letra, es como si yo preguntase la medida cautelar, el recurso de apelación en una medida cautelar, ¿cómo se concede? ¿Con qué efecto se concede? Devolutivo, punto. Lo que pasa que esto va acompañado ¿de qué? De una introducción, siempre muy pequeña, que a lo mejor dice en un proceso ordinario de daños y perjuicios, el actor promueve al promover la demanda, tal cosa, tal, pero termina y el juez hace lugar. ¿Está correcto lo que hizo el juez de darle, por ejemplo, vamos a suponer, a ver qué podemos decir? Vamos a poner un pequeño caso. En un juicio donde se plantea el mal proceder del administrador de un edificio, el mal desempeño, perdón, de un administrador de un edificio de propiedad horizontal, se promueve una demanda pidiéndole que rinda cuentas al administrador. Y la parte que promueve la demanda le pide al juez que dicte la medida cautelar de intervención judicial. El juez no hace lugar. ¿Es correcto? Fundamente su respuesta. Miren qué caso que les hice. Bien, no es correcto, es decir, es correcto lo que hizo su señoría. ¿Ibas a prender el micrófono, Ezequiel? No. No. Es correcto lo que hizo su señoría de no hacer lugar a la medida de intervención judicial. Porque la intervención judicial solamente procede cuando lo que se está reclamando es la remoción del administrador y no que rinda cuentas. Entonces, ¿se dan cuenta que lo único que hay es todo un encabezado del planteo de una situación a la que ustedes tienen que pensar lo siguiente? En un juicio de rendición de cuentas a un administrador, ¿le puedo pedir la intervención judicial? No, si le estoy pidiendo que rinda cuentas, ¿cuándo puedo pedir una intervención judicial a un administrador? Y cuando estoy pidiendo la remoción del mismo. Ese es un caso, ¿no? ¿Me permiten una palabra vulgar, ya que estamos de entre casa, somos muy poquitos? No se enrosquen buscando cosas que no existen dentro de lo que se plantea, de la situación problemática. A ustedes les asusta el enunciado. Se pierden cuando dicen en un juicio de daños y perjuicios promovido por 750.000 pesos, llega a la Cámara de Apelaciones, la Cámara confirma y agrega, no sé, 1.900.000.
lo condena por más o por menos, bueno, nunca por menos, siempre podría ser un poco más con los honorarios, o porque la Cámara agrega algún rubro que había omitido el juez de primera instancia, etcétera, etcétera, y viene la parte agraviada e interpone el recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal, y el juez no le hace lugar. Y ustedes dicen, sí, pero es correcto. ¿Y qué me tengo que fijar ahí? ¿Y qué me fijaría en un recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal? El monto. Por ejemplo. Entonces, yo lo que les quiero decir es, no se asusten frente a un caso. No va a haber 10 casos, pero quizá haya algún caso para resolver. No se asusten frente a eso. Sean pragmáticos. No imaginen, vuelvo a reiterar, porque siempre me pasaba en las clases cuando hacíamos esto de los trabajos prácticos, era la suposición del estudiante. No digo que sea vuestro caso. Era la suposición. No, yo contesté esto porque puede pasar que, sí puede pasar que, pero si no está escrito. Y ustedes sepan que lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. Es así, de claro, miren qué terminante que es. Entonces, el caso, la situación esta problemática, no es más que una pregunta rellena con otros condimentos, que hace que, bueno, tengan que pensarlos un poquito más analíticamente. Y después todas las preguntas van con fundamentación y ya saben cómo se corrige respecto a si se omite la fundamentación y es un verdadero o falso, y pusieron verdadero y es correcto el verdadero, pero no está fundamentado, yo la verdad que ahí soy bastante estricta, porque también fui estudiante y uno puede hacer un tatetí que te salga bien, pero no estoy hablando de que, vuelvo a insistir, no estoy hablando que sea vuestro caso, pero la fundamentación en realidad si ustedes ponen falso, pero está bien fundamentado, y era verdadero, y uno toma la fundamentación. Ahí sí es un punto a favor de ustedes. Pero todo lo que vaya fundamentado tiene que estar correctamente fundamentado. Aunque no diga fundamentar, igual fundamentamos, En o va a casi, estar indicado. en casi todas las preguntas nosotros ponemos fundamentar, pero Muy surge bien. del protocolo. También lo pensamos en una oportunidad porque decíamos, si del protocolo surge que si aun cuando se trate de un múltiple choice tiene que ir fundamentado porque lo dice el protocolo, en cada pregunta repetíamos, fundamente su respuesta, fundamente su respuesta, fundamente su respuesta, aunque nos parecía excesivo, era porque a lo mejor el estudiante, ante los nervios de estas herramientas que fueron novedosas para todos, en ese momento omitía la fundamentación. Pero Sí, todo profe, tiene... pasa que en otras materias muchas veces no hay que fundamentar. Si no te lo aclara, no es necesario. Claro, pero lo aclaraba, en nuestro caso en particular lo aclara el protocolo. No lo aclaraban las preguntas, pero ¿qué nos pasaba? Venían luego los estudiantes a plantearnos alguna cuestión y que les teníamos que responder, vaya y lea el protocolo, donde claramente surge que todas las respuestas deben ir fundamentadas. Así que bueno, pero igual lo pondremos, aunque sea un exceso. Sí, Natalia. Sí, la totalidad de las preguntas en 60 minutos, ¿cuántas serían? ¿Cuántas hicimos la última vez? ¿10? Sí, 10 fueron. Y 10 serán. Muchas 10. gracias. Sí, 10. No creo que sean más de 10. En una oportunidad hicimos 15 y luego bajamos a 10, pero sepan que tiene que estar aprobado con un 60% del examen para que sea aprobado, ¿no? Bueno, espero que esta última charla de Entre Casa haya sido de utilidad y les deseo éxitos.
cualquier duda que tengan. No va a haber material de esto porque lo hemos conversado, es una clase oral que he dado. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi mail, Nazaret, yo lo puse a mi mail, nunca me escribiste, quizá le encontraste la respuesta Sí, a la le puedo inquietud que encontrar tenías. yo. Sí, sí, Me sí, después lo pude alegro. encontrar yo. Me alegro muchísimo. Bueno, no tengan ninguna duda en escribirme, que un día o 2 días más tarde, o a veces en el mismo momento, escribo. Espero que te haya llegado el material, Magdalena, que me contestaste, espero que te haya sido de utilidad, de justicia transnacional, y bueno, a disposición de ustedes, éxitos, estudien mucho. Chao, nos vemos. Gracias. Muchas chao. gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.